Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, llevando adelante esta situación lo mejor posible. Bueno, la idea de este video es una pequeña introducción a la subunidad 2.2. Ustedes pudieron ver el video de la clase del panóptico, ver las películas, también tiene la bibliografía. Es importante que se vayan adentrando en todas estas características que conforman la forma de vigilar y castigar en contextos de encierro. Esa era la subunidad 2.1. En este caso vamos a adentrarnos en la subunidad 2.2, que tiene que ver con específicamente los sujetos privados de libertad. Esta idea de los sujetos tiene que ver específicamente con pensar cómo la visibilidad total que tienen estos cuerpos en estos espacios, debido a lo que ustedes pudieron ver en el video anterior, de la bibliografía, del panóptico, tiene una visibilidad total. No hay momento del día, no hay situación en la cual no estén controlados y su privacidad se ve totalmente impactada, y todas las otras situaciones que tengan que ver con la subjetividad de las personas, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que la entrada en la cárcel o en los centros de jóvenes marca un antes y un después muy fuerte en la persona, no solo por lo que vive al interior de la cárcel, sino, o en el centro de jóvenes o en los otros tratamientos de adicciones, sino porque a estos sujetos les queda lo que Goffman llama estigma, que es esta marca en el cuerpo de los sujetos que pasaron por estos espacios, que permanecen más allá de que el sujeto esté o no en estos espacios ahora. Al interior de este mundo carcelario, los sujetos que habitan estos espacios, hay hombres, hay mujeres, adultos mayores de 18, hay jóvenes, y jóvenes hombres y jóvenes mujeres menores de 18, hay niños menores de 4 años que viven con sus mamás privadas de libertad, y un grupo grande que, si bien no vive en las cárceles, sí ven impactadas sus vidas de forma muy fuerte, y las consecuencias de la cárcel, de estos espacios, del panóptico, de todo lo que hablamos, se la sienten también estas personas, son las visitas. Es un grupo muy importante, muy grande, al cual llega todo este impacto el contexto de encierro. Entonces, para ver estas características de los contextos de la institución total y de los impactos que tienen sobre los sujetos, les voy a hablar sobre un sociólogo, se llamaba Goffman, murió, norteamericano. Él fue el creador, junto con algunos otros, pero bueno, tiene un rol muy fuerte en la microsociología. La microsociología lo que trataba eran las relaciones interpersonales, o sea, analizaba los grandes procesos, pero a través de relaciones persona a persona. Y entonces lo que hizo Goffman fue poder pensar categorías, tipos ideales para poder apreciar la realidad, entender la realidad y entenderlas a través de estas categorías. Tengan en cuenta que los tipos ideales son construcciones analíticas, teóricas, para poder pensar la realidad. No es que van a encontrar vis a vis cada una de estas características en un proceso, en un sujeto o en una institución total, sino que son nuevamente tipos ideales, que lo que nos permite es pensar la realidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que planteaba Goffman es justamente esta idea de institución total. Es una categoría acuñada por él, y esta idea de total tiene que ver con justamente esta gran diferenciación, esta restricción que existe entre el afuera y el adentro, ¿no? Y las tendencias absorbentes que tienen estas instituciones totales, que son muy fuertes. Proporcionan todas las instituciones totales, más allá
los subgrupos que hay al interior de la institución total, lo que señala Goffman es que proporcionan un mundo propio, tienen una realidad propia. Una institución total puede ser una escuela, una fábrica, un cuartel, un convento, una cárcel, un hospital. Todas estas son instituciones totales. Fíjense que cada institución total de las que yo le fui nombrando tiene una lógica particular al interior, ¿no? Entonces, estas tendencias absorbentes o totalizadoras, como la llama Goffman, y por eso, como son tendencias totalizadoras, es una institución total, se simbolizan justamente en el gran obstáculo que hay entre el adentro y el afuera. Una vez que se cruza el muro o la puerta de la fábrica, de la escuela, del convento, del hospital, las reglas comienzan a ser otras, no son las mismas que en el afuera, ¿no? Él las clasifica en 5 grupos. En estos 5 grupos de tipo de institución total. Uno corresponde a las personas, a las instituciones que cuidan a las personas incapacitadas para poder hacerlo, ¿no? Después otro tipo de institución total tiene que ver con las que cuidan a los incapacitados, pero que además estos incapacitados son peligrosos para la sociedad. Un tercer tipo de institución total tiene que ver con aquellas que protegen a la sociedad de los que intencionalmente han sido peligrosos. Acá entrarían las cárceles, ¿no? Un cuarto tipo de institución total son las destinadas a un mejor cumplimiento de la tarea laboral, que esas son las fábricas. Y en un quinto lugar, él caracteriza la institución total como por ejemplo los conventos, que constituyen un refugio del mundo. Entonces, estas 5 categorías son tipos ideales. Hay otros instituciones totales, como yo les decía, por ejemplo, la escuela, serían aquellas que encierran para educar, ¿no? Recordemos que en la modernidad es cuando apareció esta idea de encerrar para educar, ¿no? Que antes no existía esto. Entonces, bueno, lo que va a hacer Goffman es entender cómo funcionan estas instituciones totales y cómo es el impacto de estas instituciones totales en los sujetos. Lo que plantea Goffman es que el ordenamiento al interior de las instituciones totales es muy fuerte. La institución total más severa, más extrema sería la cárcel, ¿no? Digamos, o bueno, también podría ser un convento, digamos, de aquellos conventos de clausura, que no salen, ¿no? La clausura, la imposibilidad de ir y venir, porque uno de una fábrica entra y sale todos los días, entre los días laborales, ¿no? Entonces lo que plantea Goffman es justamente que hay un ordenamiento. Imagínense ahora hablando específicamente de las cárceles, de esta institución total cárcel, hay un ordenamiento muy fuerte de la vida en la sociedad, ¿no? De la vida. Recuerden que en la sociedad moderna uno duerme en un lugar, juega en otro, trabaja en otro, hay espacios diferentes. En estas instituciones totales, sobre todo en la cárcel, todo esto, dormir, jugar, trabajar, se hace todo en el mismo espacio, no hay separación entre los ámbitos de la vida, ¿no? Cada actividad diaria, además, no es realizada solitariamente, todo es realizado en presencia de muchos otros. Y por otro lado, otra cosa muy importante de las instituciones totales es que todo está programado, está muy burocratizado, ¿no? Hay un plan racional que organiza toda la secuencia de vida al interior de las cárceles. Digamos que hay una organización burocrática de todas las necesidades humanas. Esta organización burocrática también tiene que ver con el manejo de la información y que está sostenida por una vigilancia permanente. Tengan en cuenta que en el caso de la cárcel específicamente hay 2 grandes grupos. Igual Goffman en todo su trabajo de instituciones totales separa en 2 grandes grupos, ¿no? El grupo de los internos y el grupo de los supervisores. Imagínense en una escuela, el grupo de los alumnos, el grupo de los docentes, en una fábrica, el grupo de los trabajadores, el grupo de los dueños capataces. Siempre en el caso de los hospitales, el grupo de los médicos, el grupo de los enfermos. Siempre hay 2 grupos muy separados. Y generalmente entre estos 2 grupos, ya sea en la cárcel, entre los privados de libertad y los agentes, hay visiones muy estereotipadas del otro y difícil movilidad entre esos 2 grupos, ¿no?
Hay una distancia muy fuerte, formal, entre estos dos grupos y además otra cosa que es muy importante y en la cárcel se ve mucho, la restricción comunicacional, la restricción en el paso de información, ¿no? Hay mucha ignorancia sobre en qué está el proceso, si van a salir en libertad, si van a ir a comparendo, si van a tener visitas. O sea, hay un manejo de la información como forma de control en las instituciones totales. Entonces Goffman lo que hace a través de su libro, que si quieren los comparto también, no es que lo tengan que leer, es un libro que es bastante largo porque tiene muchos ejemplos, pero es fácil de leer, así que si les interesa, obviamente lo comparto con ustedes para que lo lean. Entonces él lo que va a hacer es analizar esta institución total que la fue categorizando, ¿no? Desde el mundo del interno, digamos, desde el mundo, en este caso, de los privados de libertad y desde el mundo del supervisor, que en nuestro caso en la cárcel o en contextos de encierro serían los agentes penitenciarios o los agentes de minoridades, se llaman todavía en muchos lugares, ¿no? Entonces, desde el mundo del interno vamos a pensar los impactos que tiene todo el panóptico, la institución total, la burocratización de las acciones, la falta de privacidad, el impacto que tiene en los sujetos, ¿no? Lo que plantea Goffman sobre el sujeto es que las instituciones totales intentan resocializar, ¿no? A los sujetos. El interno, lo llama porque es desde el mundo del interno, ¿no? Tiene al ingresar en la cárcel tiene un mundo de referencia, un marco de referencia amplio, pero al interior de la cárcel se le va acotando. Igual lo que él plantea es que no hay solo una aculturación, una asimilación, sino que en los sujetos privados de libertad se da una desculturación, o sea, un desentrenamiento de todas las capacidades, de todos los saberes que tenían para manejarse en el mundo exterior. La institución total, lo que señala Goffman, y esto es una categoría muy importante de Goffman, es la mutilación del yo, es la muerte civil del sujeto, o sea, esa persona cuando entra ya no es padre, ya no es hermano, ya no es pareja, ya no es tío, es solo un interno. Tengan en cuenta que además al interior de las cárceles ya no se lo llama por los nombres, se lo llama por los apellidos. O sea, hay una mortificación del yo, una mutilación del yo que se va dando desde el ingreso con una serie de pasos paulatinos. Esta mortificación del yo, esta mutilación del yo, es una barrera entre el adentro y el afuera, ¿no? Es el despojo del yo, de este yo que lo identifica con su vida, con su historia, ¿no? Cuando el interno entra, cuando la persona entra, tiene una concepción del yo y lo que se hace es a través de esta aculturación, desculturación, que la llama en realidad de Goffman, es ir sacándole todas esas concepciones que él tiene, despojándola, ¿no? Y él dice que desde que entra en la cárcel va a tener una carrera moral que va a implicar ir mutilando el yo hasta lo máximo posible, ¿no? Que tiene que ver con la depresión, con la degradación, la humillación, ¿no? Esta muerte civil, tratando de uniformar a los sujetos, despojándolos de, por ejemplo, cortándoles el pelo, rapándolos, no es el caso de Argentina, en el caso de las cárceles, pero sí en otros lugares, poniéndoles uniformes, sacándoles la identificación con la ropa, ¿no? Lo que se trata de hacer es eliminar cualquier rastro de estatus que referencia a su situación exterior, ¿no? Entonces, en el mundo del interno está expuesto a procesos de mortificación, influencias reorganizadoras, líneas de reacción adaptativa a esta nueva realidad, a un medio cultural específico, ¿no? Se lo introduce al sujeto en una maquinaria administrativa. ¿Cómo se lo introduce? Primero tiene entrevistas de recepción, digamos, donde se ven estas entrevistas hechas desde el servicio penitenciario, cuál es cuán maleable es este sujeto, ¿no? Qué posibilidad tiene de rebeldía o de adaptación potencial inicial. También existen los ritos de bienvenida, la bienvenida, parte del rito de iniciación, de parte tanto del personal
como de los internos, ¿no? Y estos ritos de bienvenidas, estas entrevistas de recepción, le van dando a la persona que entra a la cárcel una nueva visión, una nueva noción de en qué situación se encuentra. En esta carrera moral del yo, dijimos, en esta mutilación del yo, lo que llama Goffman esta carrera moral, hay una pérdida hasta del propio nombre, de las propias pertenencias, todo pasa a pertenecer a la institución, ¿no? Y hay un gran impacto entonces sobre la apariencia. Por eso también hay muchos tatuajes que se hacen en la cárcel como para ir marcando diferencias en este intento de homogenización de los sujetos. Una forma de mortificar al yo de estas personas como forma de adaptación tiene que ver, por ejemplo, lo que Goffman habla de las normas de forzada deferencia. Digamos, hay que tratar a los agentes de una forma demasiado diplomática, digamos, ¿no? Y que marcan permanentemente el tipo de interacción social, ¿no? Hay que mostrar mediante actos verbales, lo que señala Goffman, mediante actos verbales se señala la sumisión permanente de los internos hacia las cárceles. Vuelvo a decir, estas categorías nos sirven para pensar cualquier institución total. Piensen en la escuela, piensen en la fábrica, piensen en un hospital. Las normas de deferencia, las formas de tratar de un grupo al otro, no es de cualquier manera, hay normas. ¿No? Entonces, esto se puede pensar, se puede utilizar para pensar diferentes instituciones, ¿no? Los cuarteles también. Entonces, lo que señala Goffman es que en estas instituciones totales justamente lo que se puede hacer es, gracias a esta realidad panóptica de las instituciones, es todo el tiempo estar cotejando las actitudes de los sujetos, ¿no? Como no está segregado lo público de lo privado, duermen, comen, juegan, estudian, todos controlados por otros, no hay forma de no estar observado. No sé, yo siempre digo, por ejemplo, puedo decir, uy, no saben, no dormían toda la noche ayer, pero si alguien me ve en la celda, es compañero de celda, es la gente que pasaba de noche como guardia y vio que yo dormí toda la noche, me dice, no, no es verdad, o sea, no tengo posibilidad de construir un relato sobre mi propia vida. Siempre en una institución total soy observado por el otro. Entonces esta exhibición de la intimidad de los sujetos también tiene que ver con una desidentificación, ¿no? Lo que llama Goffman una exposición contaminante de la intimidad física. Hay una violación a la intimidad de sí mismo, no hay intimidad, ¿no? Eso en la cárcel, recuerden el panóptico, lo que les comentaba en el video anterior, lo que ustedes pudieron leer o ver en las imágenes, el panóptico no tiene esquina en la cual esconderse, no hay forma de no ser visto. Entonces, ¿dónde llevo adelante mi intimidad? Es imposible, ¿no? Tal es así que hasta las visitas higiénicas que le llaman en las cárceles, las visitas íntimas, se realizan muchas veces en espacios públicos, públicos, digamos, compartidos con otros, por ejemplo, en un comedor, entonces ponen una mesa, la tapan con una sábana y debajo de esa sábana tienen relaciones. Y al lado hay otra mesa donde otra pareja está teniendo relaciones, digamos. La intimidad es algo que se va difuminando cada vez más en estos espacios que operan como forma de control sobre los sujetos y esta carrera moral para la mortificación del yo. Entonces, hay una exposición a la contaminación de la intimidad, están contaminados también muchas veces los alimentos, la comida suele ser
nefastosa, se contamina también a través de los apodos que reciben los sujetos, no son llamados por los nombres, sino por los apellidos, a veces por los apodos. También otro tipo de contaminación que señala Goffman tiene que ver con las confesiones obligadas institucionalmente, estos castigos de confesar lo que se hizo adelante de muchos, o los castigos corporales, las torturas, ¿no? Y muchas veces lo que señala Goffman es que esta exhibición del castigo, exhibición de la confesión, funciona justamente como una medida ejemplificadora. Entonces, todas estas agresiones contra el yo que va desarrollando Goffman desfiguran al sujeto, al yo, y lo contaminan, ¿no? Hay una ruptura de la relación habitual, un ataque sobre el estatus del actor. Y hay una exacerbación del control social, minucioso, estricto, ¿no? Y entonces toda la economía que tiene de acción de la persona se va deshaciendo. Otra cosa importante que señala Goffman es la infantilización de los sujetos, una ultravisibilización de los actos y una tendencia a la multiplicación de las reglas. ¿Por qué infantilización? Porque, bueno, nosotros como adultos decidimos cuándo almorzamos, cuándo cenamos, cuándo apagamos la luz, cuándo nos levantamos, cuándo nos acostamos. En la cárcel todo eso está decidido por esta administración, organización burocrática, ¿no? Centralizada que les había comentado antes. Entonces, no hay posibilidad de decidir sobre las propias acciones. En este proceso de la mortificación del yo, de la liberación de adhesión al yo civil que tenía antes, también las personas privadas de libertad se van introduciendo en un sistema de privilegios diferentes. Hay un nuevo sistema de privilegios, un nuevo marco de referencia, donde privilegios mínimos como fumar un cigarrillo se convierte en algo enorme, ¿no? Privilegios que son comunes en el mundo exterior, al interior se vuelven muy importantes. Es un sistema de privilegios, ¿no? Dentro del que sucede esta reconfiguración del yo. Entonces, bueno, es toda una reorganización de los sujetos. Goffman señala otros procesos también importantes en la conformación de la vida de los sujetos al interior de las instituciones, que tiene que ver con la estratificación interna, las tradiciones institucionales, ¿no? Se elabora una jerga institucional, hay una forma de hablar específica de estos espacios y, por ejemplo, meterse en lío, hacer conductas, son todas jergas que tienen que ver con el lenguaje específico que sucede al interior de esas instituciones. Lo que va a señalar Goffman es que también hay diferentes tácticas de adaptación. Está aquel que se adapta rápidamente, que hace un juego, se podría decir un juego astuto, como lo llama Goffman, ¿no? Que, bueno, trata de llevar adelante lo mejor posible la situación que le está tocando, y este juego astuto significa no ser siempre igual, sino evidenciar cierta resistencia hacia los compañeros y mostrar docilidad cuando está enfrente del personal, ¿no? Son líneas de adaptación que también muchas veces se va llegando a esta línea de adaptación después de las presiones que va ejerciendo la institución total, ¿no? Y lo que dice que muchas veces las experiencias de varias institucionalizaciones también hacen que uno ya entre adaptado a estos nuevos mundos, ¿no? Entonces lo que habla Goffman es de esta cultura del interno, ¿no? Frente al despojo que es sometido, tiene un sentimiento también de como que es un tiempo perdido, que el tiempo ahí es solo para cumplir la condena, llenar el tiempo, pero que es tiempo que no sirve para nada, ¿no? Como que es totalmente estéril. Y más si se suma a tantas desconexiones con su vida social, con su yo social, con su familia, sus amigos, su realidad, ¿no? Entonces,
hay una ansiedad también, hay que tener en cuenta algo muy importante que es la vuelta al exterior, ¿no? En esta vuelta al exterior tengan en cuenta lo que hablábamos antes del estigma, ¿no? Si bien hay una ansiedad frente a la liberación, porque recuerden que era un sujeto que fue desculturizado, fue perdiendo todas las identificaciones que tenía del yo civil. Entonces este sujeto perdió un montón de identificaciones del mundo civil y ahora vuelve a la vida exterior sin esas identificaciones, pero vuelve con un estigma, ¿no? Y con la pérdida de la seguridad que tenía antes en el mundo exterior, ¿no? Tengan en cuenta que la salida al exterior, la fuerza de las instituciones totales son tan fuertes, ¿no? Que los efectos duraderos siguen más allá de que uno no esté adentro, o sea, son duraderos. La liberación es, para muchas personas, es pasar de un estatus más o menos acomodado que tenían al interior de la sociedad de la cárcel, pasar al estatus más bajo afuera, ¿no? Es la aportación del estigma más el ocultamiento, el esfuerzo de ocultamiento de ese estigma. Entonces, bueno, todas estas son las concepciones, las categorías de Goffman de la institución total y de lo que va sufriendo la persona privada de libertad a lo largo de su adaptación a la cárcel. Esta mortificación del yo, esta carrera moral, esta idea de diferentes estrategias de cómo adaptarse a esa nueva vida y qué implica salir con el estigma, ¿no? Yo les recomiendo que vean esta clase, obviamente. Yo les voy a subir también el PowerPoint, que ahí tienen los ejes principales que fui desarrollando. Y entonces nos veremos en el próximo encuentro por video y ahí seguiremos tratando el mundo del sujeto al interior de las cárceles. Muchas gracias, que estén todos muy bien.